Muy buenas y bienvenidos todos al despacho de Raven. Hoy os traigo ni más ni menos que a José de Real. Y diréis, ¿José de Real me suena? ¿No me suena? Puede haber muchas cosas, pero eso sí, os voy a decir algo. Final Fantasy, Dark Souls, castillos, Berserk y literatura fantástica. Eso que tanto nos gusta. Todo esto y mucho más os lo vais a gozar, os lo prometo. Todo esto y mucho más aquí en el despacho. Bienvenido, ni más ni menos que José de Real. Gracias por pasarte por aquí del despacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, súper bien acá sufriendo el invierno del extremo sur del planeta. El invierno. Yo estoy aquí pasando. Yo estoy con el aire acondicionado ahora mismo. Lo estoy pasando mal de toda la humedad, de todo el calor que viene. O sea, acaba de comenzar verano aquí. Y es horroroso. Y tú allí estás con frío. Lo estás pasando mal del frío que tenéis. Sí, estamos acostumbrados ya. Bueno, claro. O sea, lo que pasa es que allí en Chile, por lo que me has comentado, vas a extremos. O mucha calor, que te mueres de calor, o tanto frío que te conservas de tanto frío. Sí. Bueno, es particularmente en la ciudad donde yo vivo. Como te comentaba, esta es una ciudad minera, entonces estamos pegados a la cordillera de los Andes. Entonces, tenemos los dos extremos. Madre de Dios. Antes de comenzar con el podcast, ¿vale? Porque os lo digo, os va a encantar. Quiero decir que abajo en descripción tenéis todos sus enlaces, todas sus obras. Os va a encantar. Yo le he echado un ojo y la verdad que hay ciertas obras que ahora lo comentaremos que me ha gustado mucho y creo que a vosotros os va a llamar mucho la atención. Aparte de todo esto, comentar ayuda mucho en YouTube y también suscribiros y dejar un buen like. Disfruten de este podcast y hoy se viene José de Real que a mí me transmite unas vibras brutales. Lo poquito que sé de él, que hace poco estuvo en la Taberna del Barro con Sergi, ya me gustó, que lo vi el episodio, y creo que aquí en el despacho pues también vas a dejar marca y animaros porque tiene unas obras brutales que ahora veréis. Nada más os digo, se ha ganado unos premios brutales. Bueno, José, coméntanos un poco de ti, para saber un poco de este autor. ¿Quién eres? ¿Quién es José Real? ¿Cómo comenzó toda esta aventura? Bueno, soy escritor de alta fantasía y terror de Chile. Eh, ¿Por qué comencé con la escritura? Bueno, mi gusto por la fantasía viene de chico, o sea, del colegio, que bueno, también, como te comentaba a ti, si te gusta lo medieval acá en Latinoamérica no, es distinto que en Europa. O sea, Eso es ustedes muy en interesante Europa, esto que va a comentar, ¿eh? Estar atentos, porque a mí me ha dejado que, hostia, para mí es algo normal, pero lo que me ha dicho él, hostia, coméntanos, José, ¿por qué es distinto a lo que yo estoy viviendo? claro, porque en Europa, por ejemplo, si te gusta la fantasía medieval, tú puedes salir de tu casa, caminas un par de cuadras y te encuentras un castillo, por ejemplo, o un Total. torreón. Eh, Puedes ir a un museo donde ves armaduras, incluso hasta la misma fauna que se ocupa en la fantasía. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, gracias a las obras de Martin, Sí, que es como la más característica, de ver todos estos blasones de la familia con el lobo, el oso, el alce, sí, que acá en Latinoamérica son animales que no existen. Entonces, incluso ese tipo de cosas para nosotros son no alienígenas, pero son muy lejanas. Entonces, toda nuestra formación, digamos, nuestro gusto por la fantasía, viene de productos de ficción. Acá en Latinoamérica, claro. sobre todo en Chile, no existen los castillos, no hay fortaleza, nunca hubieron caballeros, no hubieron torneos. Todo este tema de las castas familiares europeas, acá nunca existió. Entonces, todo viene de las ficciones que nos llegan, de las novelas, de los videojuegos, de las Es películas, de las interesante. series. Entonces, yo partí por esos gustos. Yo creo que mis primeros acercamientos a la fantasía ya de niño fueron los cuentos del Rey Arturo que llegaban como novelados para niños. Claro. Después, más grande, Magic de Gathering, que para mí me voló la cabeza cuando empecé a conocer A día de hoy este también estás en mundo. Magic. Ya no, o sea, ya no juego competitivo, pero sí Bueno, juego en el arena de repente. bien, Pero bueno, yo está jugué muy bien. competitivo harto, harto, Muy harto. bien, muy bien. Bueno, y ahí en Magic como que llega toda esta fantasía un poco más oscura. Para los que conocen la historia de Ursa, que es un personaje muy gris, la historia, toda la época de la guerra de los hermanos es súper compleja y es una fantasía mucho más sucia. Ahí conocí a los pirexianos, por ejemplo, que son como estos entes medio robóticos, pero Sí, que funcionaban en un mundo como biomecánico, ¿no es cierto? Que funcionaban en un mundo de fantasía.
Después llegaron las consolas, que también eso era interesante porque, no sé, pues en Europa la Super Nintendo salió el año 94 y acá Chile Claro. llegó el 98. O sea, ya no es como hoy en día que los juegos se lanzan de manera mundial a Claro. la misma fecha. Entonces todo llegaba más tarde acá. Sí, pero es Eh, interesante porque te has criado con ello, en el cual pues sí, te has criado con una... O sea, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Donde nos podemos expresar mejor es en la obra de Berserk. Berserk, que es una obra que es única en este mundo y en el cual pues la persona... Ah, no me sale el nombre, del creador de Berserk, perdón. Kentaro Miura. Kentaro Miura, Kentaro Miura. que el pobrecillo pues falleció ya hace unos años, y él lo explicaba, que él estaba viendo pues diferentes cosas de ese tiempo en el cual él no las veía traducidas, no las entendía, pero veía las imágenes, y él pues con lo que llegaba a entender lo iba transformando a su manera, y por eso veíamos un manga tan diferente a los demás. O sea, estamos viendo que José Real pues comenzó con Magic, con esas historias que él no ve un castillo directamente. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa, es que no tardo ni un minuto, tengo un castillo y una torre. Una torre de vigilancia que está súper conservada y un castillo que encima es de unos amigos míos, que yo le digo, oye, déjame la llave y me deja entrar, ¿sabes? O sea, es algo básico. En el pueblo de mis abuelos también había castillo, yo de pequeño jugaba en los castillos. Ya cuando me ha comentado, dice, no, nosotros no tenemos castillos. Y yo, ¿qué? Es algo básico para mí, ¿sabes? Claro, es algo muy diferente y por eso me hace mucha gracia de cual, pues tú te has creado con los Final Fantasies, con Dark Souls, Magic the Gathering, Magic y sus novelas, que también es algo muy importante, no solamente las cartas, sino las novelas que para mí... Yo descubrí las novelas gracias a jugar a Magic y me dio la vida. Yo jugaba mucho, yo siempre he sido jugador de pantano y como mucho pongo un poquito de agua. Y Facha la Intocable, que jugaba en la era de Legion, creo que era. Wow, cuando leí su novela, fue una maravilla. Que aparte tú me has comentado antes fuera de cámaras el tema de la novela, que cómo acababa y yo no me acordaba y me has dado un golpe de nostalgia brutal, ¿no? Entonces, es tremendo todo lo que has tragado más de pequeño, gracias a X cosas, y cómo lo has transformado en tus obras. Es algo muy interesante que bueno, que se ha llevado unos premios el señor José Real y creo que os va a encantar todo esto, ¿no? Entonces, José, tu infancia, nos has comentado de que te llegaron un poquito más tarde los videojuegos. El tema de los mangas y demás, imagino también te llegaron más tarde, ¿no? Sí, mucho más tarde, de hecho, con la llegada al internet, porque acá no hay, no, ahora recién hay librerías que traen manga y todo, pero antiguamente si conseguirte un manga era como casi que un contrabando, así como en el año 2002, 2001, por ejemplo, Claro. y no sé, po, si conseguías el Berserk 6, ¿Vale? la posibilidad que consiguieras el 7 era ínfima. O sea, lo más probable es que consiguiera ahí el 14 y después el 2. Tampoco llegaban como si... No es como allá que ustedes tienen Panini Sí, que correcto. publica Berserk. Ya, Sí. pues acá no existía Panini. Entonces, todo lo que llegaba era porque algún amigo había ido a Europa y se lo había comprado, o alguien había ido a Estados Unidos y se lo había traído, y ahí estaba en inglés. Entonces, es que eso también es importante. Acá en Latinoamérica no llegaban los juegos traducidos al español, Claro. llegaba todo en inglés. Entonces, los Final Fantasy, por ejemplo, que tenías que leer mucho, Sí. tenías que aprender inglés. Pues de hecho, yo sé inglés gracias a haber querido leer y jugar todo eso. Interesante. O sea, te llegó los finals, pero ¿con qué consola te llegó? Es que yo creo que el primero que jugué, pues yo no tenía la Super Nintendo, un vecino mío la tenía y íbamos a jugar el 6. Yo creo que ese fue el primero que me acuerdo así de haberlo jugado. Juegazo, ¿eh? O sea... Muy bueno, muy bueno. Y después yo creo así uno así, los dos que más marcado que me gustan mucho son el 9 y el 10. Yo creo que el 9 9 para el mí es el 10. mejor de todos. Bueno, el 9 para mí es... Ah, yo te diría 7, porque 7 le tengo un cariño especial. Pero Claro. cada vez que juego el 9 digo, el 9 es el mejor. Cada vez que estoy dentro del mundo del 9 el 9 Es que es el... aparte que el 9 yo me acuerdo que el 9 cuando recién salió, me acuerdo que un amigo lo compró, se lo trajeron de Estados Unidos, no me acuerdo cómo fue, pero así nos juntamos todos los compañeros de colegio a jugar este nuevo Final Fantasy que había llegado de Estados Unidos. Y al principio me chocó mucho, ¿ah? Porque yo Como a estaba todos. como en la pubertad, como en la adolescencia, así como edgy. Y claro, vienes de Cloud y de Squall, ¿cachai? Que son los del 7 y 8 Claro. y te pasan estos monitos que son Este títeres, en el fondo, me cabezón. parecen Son peluches, que son cabezones, como ¿sí? de ¿Por qué? peluche.
Y claro, y empezáis a jugar la historia y te dais cuenta de por qué está contado así, porque en verdad la trama del 9 es brutal, o sea, hay Sí, genocidio, es todo un concepto del pertenecer, sí. es súper filosófico del... Ay, se me fue la idea, perdón. Ah, bueno, de todo este concepto de al final de derrotar a la muerte. Si en el fondo, Total. este ser que sale al final, que muchas personas dicen, es que este malo sale de la nada. No es de No, la no, nada, no, o sea, como que no. ha Está muy estado bien ahí explicado. todo desde el principio. Sí. Y todo cómo tratan la muerte en ese juego y todo, yo lo encuentro, la verdad, que Sí, sí, increíble. sí, la filosofía que tenía Kuya en ese momento, que Es, era es, el es enemigo final, genial. que dices, ¿dónde vas? No se te entiende. Y al final es que todo encaja de una manera que, bueno, es como un Brandon Sanderson, ¿no? Aquello que te expone ciertas cosas que no la entiendes y llega al final y dices, ah, ahora lo Ahí entiendo, está. ¿no? Correcto, pues Final 9 me da rabia porque yo lo pillé con rabia, o sea, perdonar, tengo que decirlo, lo he dicho en varios podcasts, pero es un juego robado. O sea, fuimos a un videoclub, un lugar donde podíamos alquilar los videojuegos sin quererlo, ¿vale? Entre unos y otros, pues no lo devolvimos, nos fuimos pasando el juego, fue pasando el tiempo. Y bueno, al final fue un juego robado. Cosas que pasan, ya está, ¿eh? El crimen ya está prescrito. Pero yo lo jugaba y digo, son monigotes. Vengo de jugar con un Squall, con un Cell, con una Rinoa, contra Artemisa, con un Cloud, un Barret, una historia. Y de repente me veo un monigote cabezón. Y comienzas a jugar, llega el momento de Blank, que es el inicio del juego, ¿no? El bosque, esto que es, todo se petrifica. Y dices, qué raro, ¿no? Esto Ah, se pone intenso, ¿no? Ves un Steiner, ¿no? En el cual, pues, te hace gracia un caballero que va caminando todo el rato, suena la armadura y de repente ves que es un personaje real, el cual, pues, se encuentra con Beatriz, que tiene sus obligaciones, un Vivi que también está pensando en su existencia. Todos los personajes de nuevo son la hostia, todos. Hay uno, el Amaran, creo que se llama, el de las rastas rojas. sí. También es un personaje, la última partida que jugué con él me encantó. Es más profundo que cualquier otro Final Fantasy. Si no lo habéis jugado, lo recomiendo. Y más que José Real ha mamado esto, sus novelas tienen que ver mucho, ¿no? Tienen que ver mucho, ¿no? Con los Finals. O sea, tengo dos tributos así que saltan a la vista en el fondo. De Claro. hecho, el mundo del último dragón se llama Spira, como un tributo al Final Fantasy X, que también es uno que me gusta mucho. Uy, ahí da fuerte, ¿eh? Y, y una de las naciones es Alexandria, que también la tomé de Final Fantasy IX, que Vale. me fascina. Pues una Pero la persona gente que... que ha jugado o sea, perdón, la gente que ha jugado la saga va a encontrar ahí pequeñas Eso referencias y es todo, una porque al maravilla, final eso me encanta. todo ese tipo de cosas nos influencian. Claro. Y está bien, si en el fondo, que también pasa con Sanderson. Sanderson, las espadas, por ejemplo, Sí. creo haber leído en algún minuto que se basó en los colores de Magic también para Ujú, crear, digamos, el tema correcto. de las espadas. Correcto, sí, 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 sí. O sea, todo lo que podemos ver de José Real es con una base increíble que lo recomiendo a todo el mundo. Vale, jugador de Magic the Gathering, competitivo. Sí. Aparte competitivo, o sea, ahí te dejaban los dineros, ¿eh? El mundo del competitivo es complicado, ¿eh? Yo he jugado un poco Jugaba, competitivo y... sí, jugué harto tiempo competitivo. Después, bueno, me retiré porque me puse a trabajar joven y tuve que vender mis cartas por temas económicos. te entiendo. Y ahora más de viejo volví, se armó un grupo acá con mis amigos de niño y estamos volviendo a jugar, pero ya no a nivel competitivo así loco. Y ahora estoy jugando con un mazo incoloro de Eldrasis, que me fascina porque soy un fanático de Lovecraft también. Interesante. Nosotros estamos en casa ahora, tengo un chiquillo ahora de 8 años y estamos jugando con... Mira, las tengo aquí. Con las de Final Fantasy. Bueno, tengo aquí un montón, ¿no? Las tengo justo aquí. Que soy yo el guardador de las cartas, que si no me las doblan. Y ya se está involucrando el tema de Magic the Gathering y bueno, Magic se ha abierto mucho más hasta tal punto que creo que de aquí poco veremos ya cartas de Brandon Sanderson y diferentes autores de fantasía, o sea, eso será maravilloso. Pero en el cual, Seguramente. pues sí, 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 caerá de aquí poquito seguramente, máximo un año le doy yo. Pero fuera de todo eso, me encanta que la base sea tan profunda en algo que tanto he disfrutado, sobre todo pues Dark Souls, que a mí marcó un antes y un después, un juego que odiaba, ahora lo amo y creo que es esencial que cada persona se pase por lo menos un Dark Souls, que eso es algo que seguramente comentaremos más adelante.
José, o sea, tú eres jugador, has jugado Magic the Gathering, has jugado a videojuegos, pero de repente seguramente te cambió la vida y, oye, me tengo que poner a trabajar para subsistir, para alimentarme, porque quiero crear una familia. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio en el cual tú estás trabajando, tirando día a día y de repente estás trabajando plenamente como escritor? Porque José de Real está trabajando como escritor actualmente. ¿Cómo ha sido todo este Sí. cambio? Bueno, de partida yo tuve mi primer hijo, lo tuve el 2012. Vale. Y el día que nació él, le dije, bueno, que a mí me dio, porque ser padre es hermoso y es aterrador al mismo tiempo. Total. Sobre todo cuando eres muy joven. Y yo en ese tiempo, en esa época de mi vida, yo estaba más dedicado a la parranda, digamos, y a vivir mi juventud y no a ser padre. Claro. Apareció esto y había que hacerse cargo, por supuesto. Muy bien. Y me entró un terror de qué pasa si yo no soy un buen padre o qué me pasa si yo no estoy el día de mañana para él. Y Te dije, algo comprendo. tengo que dejarle a este niño, a este ser que estaba llorando ahí en una cuna, y decidí dejarle un libro. Yo siempre fui lector y escribía de muy joven, Sí. pero ahí fue el momento que yo decidí, voy a dejarle un legado y voy a construirle un mundo. Y Spira yo se lo construí a él. Spira es su mundo y él sabe que es su planeta y todo. Y de Qué hecho, en bonito. el último dragón, sobre todo, están reflejados todos esos miedos. La paternidad es un concepto súper presente en el libro. Y ahí están, digamos, todos los aspectos de la paternidad. Está el padre que es sobreprotector y que daría todo por sus hijos. El padre que no está ni ahí con sus hijos y los trata como el forro. Vale. Hijos que nunca conocieron a su padre, padres que saben que no van a conocer a sus hijos. Entonces, el concepto de la paternidad está súper marcado en el último dragón. Yo creo que ahí como que exorcicé todo mi miedo, digamos, a esta nueva época de mi vida y quedó plasmado en ese libro. Muy bueno. Y ahí yo trabajaba, mientras escribía, yo trabajaba en una automotora, vendía autos usados en ese tiempo. Y para la Vale. pandemia, quedamos full cuarentena en el fondo, había que estar, estuvimos casi 2 años encerrados. Y ahí Vale. mi esposa me dijo, es el momento, o sea, termina tu libro y veamos qué pasa. Y ahí Muy con ese bien. tiempo me dediqué y saqué El Último Dragón. Y El Último Dragón no lo iba a publicar. El Último Dragón iba a ser un libro que solamente se lo iba a entregar a mi hijo. Vale. Y mi esposa lo mandó a editoriales y todo. Ah, fue ella Y quien me lo mandó. llamaron. Sí. Muy bien. Bueno, buen equipo. Y bueno, resultó después, bueno, el libro se publicó, le fue súper bien. De hecho, El Último Dragón yo creo que va, bueno, de repente para España no son números muy grandes, pero ya vamos por las 4.000 copias vendidas del Último Dragón. Muy bien. Para mercado chileno, que somos 16 millones de habitantes, es bastante bien. Claro que sí. Y ahí la gente me empezó a pedir más. Querían conocer más del mundo. Y yo, Spira, lo construí. Yo hice los 6.600 años de historia del planeta primero. Y después fui eligiendo qué época quería contar. Entonces, El Último Dragón no es una saga, son libros Sí. autoconclusivos. Entonces, si tú te llevas El Último Dragón, hay una historia completa. Que en ese caso es como la era, o sea, la guerra por la nueva era, que se llama esa época. Entonces después me dijeron, oye, ¿hay más de este mundo? Sí, hay mucho más de este mundo. Sí. Y me fueron pidiendo otras épocas y todo. Y después publiqué El Caballero Sin Reino, que es otra volata. Me dicen más de Witcher, más ese sí que tiene mucho de Berserk y de Vale. Dark Souls y todo eso. Joder, qué placer. No, es interesante, ¿eh? El último dragón, en esa etapa en el cual, pues, yo soy padre de uno. Y de momento no sé si puedo con otro, ¿eh? Porque madre mía, el tema de... Para los que estáis viendo esto y queréis ser padres, ser fuertes, ¿eh? Nada más os digo eso. Pero sí que se te pasan muchas cosas por la cabeza y te hace reflexionar mucho, sobre todo cuando llega ese momento que tienes, como lo has comentado muy bien, el momento que tienes una criatura llorando. Y dices, tengo que cuidar de esto porque solo no puede tirar. Y tú tiraste por, hey, te voy a dar un mundo. Te voy a dar un mundo enorme creado por mí y lo vas a ver y después tú haz lo que quieras con ello mientras vayas creciendo, ¿no? Y es algo súper bonito esto del último dragón. Aparte de que tu mujer lo mandó a diferentes editoriales y el último dragón no quedó ahí. O sea, se llevó algo, ¿no? Aparte de todo esto. O sea, de que tu mujer lo mandó a editoriales, ¿cómo fue? Lo mandó a editoriales, te respondieron. ¿Qué pasó después de todo esto?
Claro, ahí me respondió el editor de una editorial que estuve, que se llama Martín Muñoz Kaiser, que es mi editor de fantasía, muy buen editor de fantasía, Muy bueno. y me dijo, o sea, a ver, este libro está súper bueno, tiene errores, por supuesto, era mi primera novela y todo, y no existen las novelas perfectas, eh, pero yo creo en este trabajo, así, Sí. aprovechemos que seguimos en pandemia y trabajemos en él. Y estuvimos como 6, 7 meses editándolo. Uf, Después se ya. publica el libro, se publica y ahí la editorial lo manda a una... Es una fundación en Los Ángeles, en Estados Unidos, que se llama Empowering Latino Futures y que ellos se Vale. dedican a promover la literatura latina por el mundo. Y ahí El Último Dragón se llevó 2 primeros lugares, pues mejor novela fantasía latinoamericana y mejor novela para jóvenes y adultos en Latinoamérica. Con esto, en el enlace de abajo lo tenéis todo. ¿Vale? O sea, si se ha llevado eso, es por algo. Yo lo tiro ahí. Dale un poco de cariño y amor, José Real, porque es que se lo merece. O sea, ¿te llevaste eso? ¿Tú te lo esperabas? No, 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 para nada. De hecho, cuando me gané los premios, me invitaron estuve en Estados Unidos ya recibiéndolo y todo. Ahí fue cuando yo dije, ya, quiero dedicarme a esto. Esto es lo que voy a hacer. ¿Ese momento Ahí fue me el que invitaron. dejaste de vender autos? Sí. Y ahí dije yo, hablé con mi esposa, le dije, amor, quiero hacer esto. Nos vamos a apretar un poco más el cinturón, pero voy a vivir feliz, voy a vivir haciendo lo que amo en el fondo, que es esto. Y ahí me partí, po. Y después, bueno, me invitaron a la feria de Guadalajara, estuve allá, el año pasado estuve en el Celsius también, publiqué un libro en España de zombies, que ya después vamos a pasar al tema de los Sí, zombies, tengo ganas. que es lo más raro que me ha pasado, pero también tengo un libro publicado con Dolmen en España que es de Vale. zombies, que lo tengo por aquí también. A ver, muéstranos, si lo tienes Eh, ahí, genial. O sea, western con zombies. sí, western post-apocalíptico, que es entretenida esa historia también de cómo salió ese libro. Es muy interesante, ¿no? Esa combinación. Sí, lo que pasa es que yo siempre no he querido, como, a ver, igual soy un autor nuevo, digamos, a pesar de que tengo 4 novelas publicadas. Nunca he querido encasillarme, porque a mí lo que más me gusta es la fantasía épica, ¿no es cierto? A Vale. mí lo que más me gusta, ¿ya? Y los conflictos nivel planetario y ejércitos gigantes y la estrategia militar, a mí me fascina todo eso. Por el último dragón es muy de esa onda. Pero después también quería hacer otro tipo de trabajos. Entonces después hice El Caballero sin Reino, que es una historia más acotada, más de Vale. Witcher, más como pequeños cuentos, una fantasía más sucia. Y yo siempre quise hacerle un tributo al Rey de Amarillo, que es un rey de, o sea, no, perdón, es un personaje de Chambers que después Lovecraft lo toma y Vale. lo mete en su cosmología. Y a mí me fascina el concepto del Rey de Amarillo, me fascina, o sea, lo encuentro increíble. Y la editorial con la que yo publicaba acá en Chile tienen una saga que se llama Zombies Chilenos y que son distintas ciudades del país y cada escritor en el fondo muestra su ciudad a través de un apocalipsis zombie. Y ahí yo les dije, mira, a mí yo odio los zombies porque yo, en verdad, para mí los zombies como antagonistas los encuentro muy aburridos. No, encuentro que no Vale. tienen Te gracia. entiendo, La te gracia entiendo. la gracia del zombie está en usarlos como una herramienta. Yo creo que el zombie es una tremenda Correcto. herramienta para contar otro tipo de historias. Correcto. ¿Ya? No sé si me explico, No, pero no, te explicas muy bien y te entiendo muy bien, porque el zombie en sí es algo ya básico. Dar un cuerpo que está buscando el comer para subsistir y ya claro, está, no tiene más. Pero la claro, historia que hay detrás, esa es la magia. exacto. Y todo lo que genera, digamos, o sea, Sí, los conflictos humanos. Pues, por ejemplo, no sé, pues Walking Dead, los zombies no correcto. son la gracia. Correcto, Es muy bien dicho. todo el conflicto humano que se produce alrededor de este Sí, apocalipsis zombie es donde está la gracia, ¿ya? Entonces, bueno, yo dije, yo feliz escribo la novela, pero me dejan hacer una novela de horror cósmico. Y me dijeron, bueno, dale, preséntala. Y aproveché al tiro a hacer al tiro, que es un modismo chileno, que es de inmediato. Que nosotros ocupamos muchos modismos. Entonces, si de repente no me entiendes algo, me tenéis que decir. no, 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 pero te he entendido, ¿eh? No sé por qué, pero te he Ya. entendido muy bien. Entonces ahí publiqué el Rancagua Zombie. Vale, correcto. Y El después cadáver de en México, Dios. El Cadáver de Dios. Que esa, para la gente que ha leído, tú leíste El Rey de Amarillo, ¿no es cierto? No. Ya. Los cuentos del Rey de Amarillo, hay un cuento en particular que se llama El habitante Carcosa y que nos explica
esta persona que se traslada a Carcosa y es una especie de fantasma que puede ver lo que ocurre alrededor. Carcosa es el mundo donde está encerrado el Rey de Amarillo, Vale, pero no puede interactuar con nada. Y esa, como esa desesperación es, digamos, lo aterrador del cuento. Y claro. hay un, hay una interpretación del Rey de Amarillo que establece que el Rey de Amarillo es el cadáver de Dios. Y que en el fondo el Dios que la humanidad cree, da lo mismo, distintas Sí, religiones, pero creen, digamos, en este ser, esa entidad murió. ¿Ya? vale. Y Carcosa no es otra cosa que el paraíso pudriéndose alrededor de este dios. Entonces, lo más Mm, aterrador que te puede pasar en el fondo es morir, llegar a esta, para gente que cree en el paraíso, por ejemplo, vale. llegar al paraíso y darte cuenta que llegaste tarde y que toda tu eternidad vas a estar, digamos, en esta carcasa que se está pudriendo de lo que en alguna vez pensaste. Y estás condenado a esa eternidad. Y eso lo encontré Joder, genial. cómo O me gusta. sea, O sea, me encanta lo como lo acabas de vender, ¿eh? Wow, y esa es la qué interpretación que bueno. tomo del Rey de Amarillo y Hostia, para utilizarla en el libro. muy bueno. Hostia, qué interesante. O sea, tenemos que ver que, para volver un poquito atrás, en 2021, El último dragón, de Sí, repente te llegan los premios gracias a tu mujer también, que haces un buen equipo y al cual dice, oye, yo lo puedo sí, mandar a editoriales. Me encanta eso es muy bonito cuando tienes a un compañero o compañera que te ayuda. O sea, me encanta. Después, 2022, El caballero sin nombre. O sea, sin reino, sin perdón. reino. ¿Vale? Vas tirando 2023. O sea, no paras quieto. O sea, yo trabajo plenamente esto y le das caña. Te viene el tema de los zombies. Y después en 2025 te viene Island. Sí. Bueno, es que ahí fue lo interesante, porque yo terminé la novela de zombie y después me contactó Jorge de Dolmen, que es uno de los organizadores del Celsius, Sí. y, y me dijo, oye, te queremos invitar al Celsius y todo el tema. Nosotros tenemos una línea de zombies acá en Dolmen y queremos que nos escribas un libro. Qué bueno. Y sí, pues ese fue un libro a pedido. Ahora fue súper complejo porque yo siempre he trabajado con cosas que creo yo, digamos, como Spira, digamos, o mi interpretación del Rey de Amarillo. Pero en Iceland yo tenía que trabajar con lo que había creado Vicente García, que es el creador, digamos, de la saga Apocalipsis Island. Vale. El libro, digamos, se integra dentro de su universo. Es Sí. independiente, no es una saga, digamos, pero tenía que cumplir las reglas de ellos. Entonces yo, por Vale. ejemplo, presenté varios proyectos, porque yo quería, así como te contaba, que quería ir pasando de género en género para ir aprendiendo un poco. Yo Me hace rato encanta. que también Sí. quería escribir un western, que me Qué gusta bueno. mucho el western. Vale. Entonces dije, ya, este es mi momento de poder escribir un western. Entonces les presenté varias ideas. Algunas me las aceptaron, otras no podían aceptármelas porque chocaba directamente con lo que había escrito Vicente. Entonces no Vale. podía, digamos, romper las reglas que él había creado. Entonces esa creación de la trama, trabajando con reglas externas, fue Sí. raro, fue un desafío, Un pero bien. O desafío, sea, correcto, ya lo has dicho sí, bien, un tema, un desafío te pone a prueba y aparte no puede ser que te dé más ganas a la hora de hacer algo. sí, obvio. Aparte que para mí era súper interesante la oportunidad de poder mostrar la cultura de mi país, ¿ya? Bien, A pesar de que sea en un Chile post-apocalíptico, porque para los que han leído Island, Latinoamérica queda abandonada después del apocalipsis. vale. Entonces solamente se salva Europa, Australia y Estados Unidos. Entonces era mostrar como todas estas sociedades que se habían deformado por vivir tantos años ante la plaga zombie. Y entonces son como puras sociedades estilo Mad Max, así como bien. Uh, Hay unos que son caníbales, hay unos que creen que son brujos, y ellos ya saben una manera para controlar a los zombies, entonces los utilizan como arma. Hay otros que se fueron full religiosos, entonces crearon como un ejército santo del Opus Dei, y que ellos solo a través de la luz se pueden salvar del me apocalipsis. encanta, me encanta. Entonces son puras sociedades quebradas. Sí, Y el libro se centra en una banda de mercenarios que se llaman Pincheira, que son una banda histórica de acá de Chile que existieron en la época de la colonia. Y ellos se toman este nombre de ser Pincheira, que es ser Pincheira como mercenario. Y ellos trabajan para cualquiera de estas facciones. Y los contrata una de las facciones para ir a asesinar a la líder de los brujos,
que acá en la isla de Chiloé, en el sur, existe una cofradía de brujos que se supone que realmente son brujos y que viven escondidos y que si tú hablas mucho de ellos te tiran maldiciones. Todo ese concepto existe hoy en día en Chile. Entonces, Interesante. llevado como este Chile posapocalíptico, que la recta provincia se alce como una facción dominante y que aprendan a manejar el tema de los zombies y que estos mercenarios sean contratados para asesinar a la líder de esta facción. Entonces, una cabalgata por este Chile desolado y plagado de muerte, visitando estas distintas facciones, viendo los conflictos que hay entre todas ellas y viendo cómo, en el fondo, todos se aferran a su locura para intentar de sobrevivir, si al final es eso. Correcto. Sí, sí, a su propia mentalidad y su objetivo y tirar adelante. Es interesante y seguramente más de una persona debe estar diciendo, oye, me está llamando la atención, me quiero iniciar en los mundos de José de Real y me gustaría preguntarte, ¿cómo de densos son tus libros? Más o menos, ¿cuántas páginas sueles dedicar a cada libro? Porque vemos que tienes mucha información, que están bien elaborados, porque los tienes muy bien estructurados, pero más o menos de cuántas páginas estamos hablando. Porque cuando hablamos así, podemos decir, oye, son tochos, o sea, son grandes libros. Bueno, en páginas es distinto porque depende la diagramación. Pero, por ejemplo, El último dragón, que son 387 páginas, pero son 123.000 palabras. Lo Eh, tenéis muy bien, no hay ninguna excusa. O sea, para entrarse en los mundos de este señor, por favor, dedíquelo un poco de tiempo. Aparte, lo podéis, o sea, se pueden comprar para que te lleguen en físico, creo, ¿no? Que pondremos los o enlaces sea, no, abajo. en España solamente los pueden encontrar digitales En por digitales. Amazon. Excepto Menos el de Zombie. Island, ¿no? Sí, pues ese que es de la editorial Dolmen, que lo Vale, van a o sea, encontrar en el Celsius. Si Y, van. y aparte que, claro, es que de aquí nada estamos. Cuando subamos esto, es que de aquí nada ya estamos. Yo ya estoy preparando ya las maletas para ir para allí. Me da una rabia no poderte ver. O sea, el año que viene te quiero ver allí, ¿eh? O sea, hablaré con cualquiera que. Mangri, por favor, si estás viendo esto, lleva a este señor. Lo quiero ver allí. ¿Vale? O sea, te queremos ver. Me da rabia no haber podido ir el año pasado, lo tenía imposible también. Pero, wow, está muy bien porque son libros que te puedes entrar muy fácilmente, podemos seguirte bien el camino. Está muy bien, 300 y pico páginas entran bien y aparte pues vamos directamente a los objetivos del escritor. O sea, a mí me alegra mucho. ¿Cuál es tu obra más densa de todas estas? Yo creo que El último dragón es la más compleja, digamos, Muy bien. por un tema de magnitud del conflicto. O sea, El último dragón, yo soy fanático de la prosa de Martin, no digo que escriba como él, por supuesto, Vale. pero para mí es mi autor favorito hoy en día de fantasía. Creo que Martin es el que la mejor prosa. Y me gusta Sí. mucho su técnica de que cada capítulo sea contado desde el punto de vista de un personaje, con la información que tiene ese personaje. Mm, A mí me fascina. Yo trato de imitar, claro, claro. insisto, guardando las proporciones, no estoy diciendo que escriba como él, pero trato de imitar mucho su técnica, me fascina. Y El Es último dragón, interesante. como es un conflicto, o sea, a nivel planetario, hay distintos personajes que están partiendo en distintas partes del mundo, desde sus puntos de vista, que al principio es como malaz, en el fondo, que al principio es como un poco enredado Vale. meterte, Ok. pero está diseñado como... voy a volver un poco atrás, como yo el libro se lo escribí a mi hijo cuando recién nació, yo no sé si a mi hijo le va a gustar este tipo de libro. Entonces, el libro está diseñado para invitar a una persona a leer fantasía épica. Que de Vale. repente la fantasía épica puede ser hay gente que le tiene un poco de miedo por la cantidad de personajes y todo eso. Yo creo que es el más complejo por eso, por la cantidad de puntos de vista y por la escala del conflicto. O sea, la batalla final de ese libro, tuve como 2 meses escribiéndola. Uh, madre. O sea, nos acaba de poner la miel en los labios. Un hype tremendo, por favor, José. Nos lo vendes muy bien. Es que, bueno, ese libro habla de el gran antagonista del último dragón, es el dios del destino. A mí me aterra el destino. O sea, que el destino Vale. exista, yo encuentro que es. O sea, si existe el destino, como que nada de nuestra vida tiene sentido, porque está escrito, digamos, el destino. O sea, Tiene lógica. Yo soy más yo, pensativo de forjador de destino. O sea, te lo tienes que claro, forjar es uno que mismo. a eso va, ¿cachai? Esa es
es una de las enseñanzas que le quería dejar a mi hijo, en el fondo, que nadie te diga que el destino está hecho, o sea, como tú sal y rómpelo. Me encanta. Y entonces, el libro se trata de matar al dios del destino, y el dios del destino en algún minuto va a invadir el planeta, en el fondo, y el planeta va a tener que intentar de abatir a este dios. Entonces, la batalla final de ese libro, cómo se va construyendo el Esto es despertar un del dios del Final destino. Fantasy, señores. O sea, Sí. total. Me encanta, por favor. Qué bueno. O sea, te deseo todo lo mejor en tema literario, pero transportar todo esto al mundo de los videojuegos, ojalá. Qué Es bueno. que yo no tengo el conocimiento. De hecho, hay mucha gente que juega rol acá en Sí. Chile. Me dice, oye, ¿por qué no haz un libro de rol sobre el mundo de espíritu? Yo creo que uno se tiene que dedicar a las cosas que, las que sabe. O sea, Sí. yo nunca he jugado rol, entonces no tengo el Vale. conocimiento para hacer algo así. Sí, pero Lo también mismo en los es. videojuegos. Habéis leído esta historia, hacer vosotros las historias de rol y Sí, es lo que yo... transmitírmelas. Exacto, Correcto. ni un problema. Ahora con videojuegos, feliz, hagamos algo si conocí a alguien. Es interesante por lo menos plasmar la historia y decir, este es el mundo, vosotros que sabéis hacer videojuegos, hacerlo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que yo cuando comencé, bueno, el mundo de los videojuegos, hace muchos años que comencé, a mi pesar, por suerte probé juegos muy antiguos y me gustan, pero los años pasan y al final acaban doliendo. Pero probé Demon Souls y Dark Souls, unos juegos que sinceramente llegué a odiar. A Oye, nivel extremo. O sea, no logré entender por qué sacaban esos juegos a la venta. O sea, ¿para qué quiere una persona comprar un videojuego y morir cada 2 por 3? Ahora los amo. Me ha enseñado una cosa de la vida, que es la perseverancia y el intentar conseguir algo, aunque veas que no, tienes que intentarlo conseguir, ¿no? Y a veces que ves sus frutos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho estos videojuegos. Y me gustaría preguntarte, ya que para mí el tema de los Souls está importante, ¿cómo lo implementaste en tu obra y lo que te sirvió a ti jugar a esos videojuegos? mira, yo llegué a los Souls por Berserk, porque en alguna entrevista leí que Miyazaki era fanático del trabajo de Miura. Partí con el Demon Souls y lo dejé botado, porque Claro. me complicaba eso de cada vez que te moría y tenías que ir a farmear Sí, las los almas. pastitos y todo. No, el tema de los... Porque no es como el Estus, que te matan y tú partes con tus Estus. Sí. En el Demon Souls tenías que ir a farmear las hierbas para curarte y Ah, todo. correcto, Lo sí. dejé Hostia, es botado. durillo. Lo dejé botado. Y el Dark Souls, yo creo que me gustó. Es que el Dark Souls me gustó mucho desde el comienzo. O sea, la introducción con todo el mito de la llama, Sí. con el tema al comienzo no había nada, pero después hubo fuego y con el fuego vino la disparidad, la luz, la sombra. Toda esa cinemática de Wynn Sí, total. lanzando las lanzas de rayo a los dragones, lo encontré genial. Me metí en el mundo de Dark Souls muriendo mucho. Yo soy muy malo para jugar videojuegos. No tengo. Mis reflejos son malos y todo. Pero, Vale. pero el juego, si uno aprende a jugar, como que igual te lo podéis pasar. Muy No es bien. como el Sekiro, que ya hablaremos del que ahí tenéis que aprender a jugar Sekiro. Madre de Dios. Eh, y me gustó ese tono. Yo creo que el tono del Dark Souls, como como que uno siempre llega tarde. ¿Te has fijado que todos los Dark Souls, como que, claro, al principio estaba Lordran, pero tú llegáis cuando ya Lordran se está muriendo, ya, Sí, o Draenlich, o no me acuerdo correcto. cómo se llama el del 3 pero Lothric, creo que sí. Bueno, Roderick. siempre uno llega a estos mundos que fueron súper majestuosos y tú llegas cuando ya están en la decadencia. Sí. Entonces yo dije, qué ganas de jugar un Dark Souls cuando el mundo era majestuoso y ver cómo fue lo majestuoso. Pero bueno, el autor no nos quiere dar eso y está bien, si él es el artista. Sí. Entonces, la idea es eso, la idea del último dragón es, al principio, el Spira que se plantea es un Spira como mucho más ordenado, como que están pasando cosas medio oscuras por ahí, pero como que ocurren como en el campo, son como cosas que está diciendo la gente muy, muy allá. Hmm. Y a medida que, digamos, este dios del destino va agarrando fuerza, el mundo empieza a decaer. Y llega un punto que se llama la noche púrpura, que es el despertar de este dios. Porque, bueno, Arcalón, que es el dios del destino, representa el color negro de Magic. A ti que te gusta jugar negro. Y tanto. Pero yo ocupo el púrpura de Liliana.
Hay que achar que Liliana tiene como la magia como Vale. púrpura. Entonces el púrpura es el color de Arcane. Los colores son súper importantes porque a mí me encanta el esquema de colores de Magic. Y cuando este ser ya llega a la realidad de Spira, el mundo empieza a cambiar. Cambia el clima, cambia las leyes físicas, Sí. cambia todo. Entonces, esa escala como de lo majestuoso a la decadencia que no nos muestra los Dark Souls, yo quería hacerla en la novela. Claro, o sea, mostrarlo. Lo que no se muestra, yo te lo Claro, voy a mostrar. exacto. Me Que encanta. ahora, insisto, una de las gracias del juego es que te muestra los cadáveres de estas civilizaciones y uno Correcto. se va armando su historia. Sí. Está perfecto. Pero yo quería, o sea, yo como autor quería mostrar esa inversa, Y digamos. se agradece, porque llega un punto que tú quieres saber esa historia bien, o sea, tú te la imaginas, tienes que entrarte en foros, batallar un poco en foros, no, yo creo esto, yo creo lo otro, no, porque yo he visto esto, aquello. No, no, es que yo lo he visto de esta manera, claro, y tú ya no lo expones una historia, se agradece y es muy interesante. Aparte, nos lo plamas muy bien, o sea, a mí me estás dando un hype que me está dando algo. O sea, no sé cómo buscar más tiempo en mi vida para leer más libros, pero a mí me ha dado muchas ganas. Y ya hablaremos de ello, seguramente más adelante aquí en el despacho, porque me lo voy a comer sí o sí. Me gustaría preguntarte, tema de Dark Souls, aparte de videojuego, aparte de historia, me has dicho algo muy interesante, que tú no eres muy bueno jugando, que tus reflejos no son ágiles, como en un Sekiro. ¿Vale? Sekiro lo he jugado también bastante, ¿no? Me lo comentó en el podcast cuando vino la Davidcracia, cuando vino John Dalar, Bruno, que Sekiro, y al final le di la oportunidad y lo entendí todo, ¿no? ¿A ti qué te pasó con Dark Souls? Un juego tan difícil que te requiere no ese tiempo, sino el aprender, esa dedicación. ¿A ti te ha ayudado jugar a estos juegos Souls para crear tus obras? Sí, de hecho, ¿por qué? Hay toda una corriente filosófica dentro del mundo de Spira que toma eso de cómo enfrentar al enemigo, aunque sea muy por sobre tus capacidades, y que en el fondo nada está pactado en Sí. piedra, que es como la religión de Rith, que es el dios dragón, que es el dios del fuego, que él establece eso en el fondo, que en el fondo, por muy imposible que se vea el conflicto que tenía delante, como que a punta de perseverancia Sí. y con ganas en el fondo se puede romper ese tipo de cadena. No siempre se logran y hay gente que falla en el camino, y que eso también está retratado en el libro, pero Correcto. se puede hacer. En el fondo, y es como, no ese estoicismo, como sí tiene Vale. mucho del Sí. estoicismo, pero es como, eso es como más o menos un poco el tema de los Souls. Porque el Souls en el fondo no es injusto. El Souls en el fondo quiere que tú juegues Dark Souls. Ese es el tema. Si tú Vale. entras a jugar Te Dark entiendo. Souls como el God of War, te va a ir mal, porque no es un God of War. Total. Quieren que juegues Dark Souls. Y el juego te da. Aquí nos vamos a poner a full juegos, pero el juego te da muchas herramientas. O sea, en el fondo, puedes ir a melee, puedes ir con arco, puedes ir con magia, puedes ir full fuerza, y te puedes, si no te funciona, te puedes cambiar a destreza. Si quieres ser más arriesgado, puedes ir al parry, que yo Eso nunca he con los logrado hacer un Souls. parry. Ah, no. Claro. No, no, nunca, Bueno, nunca. pero ha jugado Sekiro también. Sí, sí, sí. Al final le pillas el rollo, ¿eh? Sí, pero es que por eso, pero es cuando uno dice ya, ok, voy a jugar con las reglas que me está planteando digamos, el jugador. Y eso en el fondo después se toma o sea, lo vaya aplicando, digamos, yo lo apliqué a una raza en particular de mi mundo, que son los seguidores de Rift. Vale. Una raza. Y Seguidores de Riff. sí, bueno, lo que pasa es que Rift, que es como el dios de la guerra, que es el creador de los dragones y todo el cuento, él murió en la primera guerra entre los dioses. Y los humanos que lo ayudaron en la guerra quedaron como con una suerte de maldición, bendición, que es la bendición de Reed, y que son como superhumanos, así como Space Marine, así, Vale. son mucho más fuertes, tienen más reflejos y todo. Y Pero ellos debe están haber un diseñados pero, en... imagino. ¿Ah? Debe haber un pero, imagino, ¿no? O sea, tienes fuerza, Claro, tienes muchas cosas, pero debes tener algo malo, ¿no? claro, o sea, nacen de manera aleatoria dentro del planeta, y el pero en el fondo no es un pero mágico, sino que es un pero social. Porque
cuando un niño se determina que es bendito por Reed, al tiro se establece que se tiene que volver en un arma, digamos, para el ejército. Vale, Y hay benditos por Reed en el fondo que en el libro se plantean que en el fondo, ¿por qué no ocupamos este talento para ayudar al resto? ¿Por qué solamente se tiene que ocupar para matar? Y en el fondo, como que el pero en el fondo no es establecido por el mismo dios de la guerra, sino que está establecido por los humanos. Porque vale. en el mundo de Spira, los humanos son la criatura fantástica. Uy, El mundo vale. de Spira tiene muchas Ok. razas, digamos, Sí. pero todas las razas son hijos de los dioses, de cada uno de los dioses. Los humanos son los únicos que nadie sabe por qué aparecieron. Entonces, como que el elemento fantástico de Spira es la humanidad. No son los elfos, no son los orcos, no son los demonios, son los humanos, son Vale. los fantásticos, Muy digamos. interesante. Hostia, muy interesante y diferente, ¿no? En el cual siempre vemos las otras razas, ¿no? Que son las como que queremos saber más de dónde han venido y demás. Y en este caso los transportamos a nosotros, a los humanos, ¿no? Muy bien, Claro, es ¿eh? que yo siempre jugaba por ejemplo, no sé, en el StarCraft yo jugaba con los Terran. En Warhammer yo jugaba con Imperio, que eran los humanos. Vale. Porque siempre me ha fascinado estos mundos súper fantásticos con orcos que te pueden tomar con dos manos y partirte a la mitad, Sí. elfos que tienen una puntería que te pueden sacar un ojo a 2 kilómetros de distancia y todo, pero la humanidad siempre está ahí. Y la humanidad no tiene o sea, no tiene ningún otro poder que su capacidad de adaptarse. Entonces, y dan la pelea y van y logran luchar contra los orcos, contra los dragones o contra lo que sea. Yo creo que a mí siempre me ha fascinado esa Me capacidad de la encanta. humanidad en los mundos fantásticos. Entonces, por eso cuando creé Spira dije, yo creo que los humanos sean los fantásticos dentro del mundo. Hostia. José, me estás dando una hostia de nostalgia que me está reventando. O sea, me está ganando. O sea, os comento, ¿eh? Ahora, mientras me estaba comentando el tema de los humanos, que me parece increíble que meta tanto hincapié en los humanos y cómo sobreviven. Yo me acuerdo de un juego que era Alien vs Predator 2, creo que era. Lo jugaba en PC y claro, tenemos los aliens, tenemos los Predators con unas armas brutales, que si tiene el disco, los láseres, bueno, los 3 puntos, aquellos, era increíble. Y después los aliens, ¿no? En el cual se te metían en el cuerpo y aparecía pues el alien o el predalien, lo que fuera, ¿no? Y yo me acuerdo de jugar una temporada con los humanos, y decir, oye, están sobreviviendo, será por algo. O sea, quiero saber un poco su historia, ¿no? O sea, me metía a rolear dentro del juego, que era como un rollo shooter, ¿no? Dentro del cal. Y ahora me estás comentando esto de la historia y me estás haciendo vivir una llama que pensaba que la tenía apagada y ¡wow! O sea, qué bonito, ¿no? El tema de, vale, tenemos estas razas, pero los humanos están por algo. ¿Vale? Y aparte que tú lo Sí, llevas pues. jugando desde hace mucho tiempo, y lo has comentado, desde un StarCraft, desde un Warhammer, un mundo de Warhammer, que hace poquito que estoy metido, ya hemos subido algún podcast de ello, y estamos viendo el Warhammer, la tremenda historia que tiene, y aparte con los humanos, ¿no? Y tú lo estás metiendo dentro de tus obras. O sea, me parece algo maravilloso. Sí, bueno, es que tú estáis viendo el Warhammer 40.000. Antiguamente existía uno que se llamaba Warhammer Fantasy, Sí, lo que he era jugado. como... ya, ese. Entonces, yo ahí yo jugaba con los humanos, que en España les dicen los pijameros, porque andan Yo como con jugaba unos con pijamas. los orcos y bretonianos. Ah, Bretonia Sí, también, claro. Entonces, por eso, siempre me ha fascinado ese tema de la humanidad dentro de la fantasía. sí, ¿Cachai? está Que muy bien. también está en el tema de los souls, que nos gustan tanto. Que en el fondo siempre están estos dioses enfrentándose entre dioses y todo. Sí. Pero al final, digamos, el personaje que tú tomáis, en el fondo, que puede ser como al principio era un no muerto, después era un tiznado, no, o ese es del Elden Ring, ya se me confunde, pero está el Ashen One, que es el del 3, ¿no es cierto? Que son como Vale, los el descartados, así que ya, ceniza. claro, que era así como Sí. son estos humanos descartados que Sí. sucumbieron a la no muerte y todo, y que logran adaptarse y sobrevivir y todo, y logran su cometido. O sea, creo que eso es lo que más me gusta de los mundos fantásticos. Y quería también llevarlo al mío. En ¿Cachai? cada, en cada una de tus obras, todo esto que estamos comentando está reflejado ahí. En las de fantasía, sí. En las de fantasía t- tratan de eso. Sobre todo el último dragón, que yo creo que ahí es donde metí más ese tipo de cosas. Yo creo que es muy interesante el iniciarnos por el último dragón. O sea, iniciarnos todos por Bueno, el es último el. dragón.
Aparte que tiene un vínculo muy importante para ti, una emoción. Para mí es muy importante siempre la emoción y vincularlo con algo. Entonces, nosotros leerlo y saber que trabajaste con esa emoción es importante y seguramente los vincularemos con ese libro, ¿no? Y a raíz de ahí, seguir tus obras. Que lo Claro. podemos seguir bastante bien. O sea, estamos hablando de 2021, 2022, 23 y 25. Y aparte estuviste en el Celsius, que estuviste con gente maravillosa. Uno de ellos es Antonio Turrubia, que se pasó por aquí en el canal. El librero del Sí, mal. pues el librero del mal, a quien le agradezco mucho, en verdad, porque yo a Antonio lo conocí en Guadalajara el 2023, en la Feria del Libro, que lo invitaron a hacer una charla de como grandes librerías en el mundo y por supuesto que Gigamesh tenía que estar. Ahí lo conocí y de hecho Antonio fue el que me dijo, oye, mira, ¿sabéis que en España hay un pueblito que se llama Vilés, donde hacen Sí, una feria que te puede interesar? Y ahí yo después contacté con el Celsius, les mandé hay que mandar los libros en físico y todo, y ahí te sí. hacen la invitación. Pero fue gracias a él. Lo mismo con Dolmen, así que muy agradecido de Antonio, en verdad, tremenda persona. Antonio Y una estrella. me hace mucha gracia, le tengo un cariño muy especial, Antonio. El librero del mal, cuando lo escuchas, el librero del mal, dices, Dios, yo la presentación decía, digo, es que lo escucha y te salen de los tentáculos de las paredes, ¿sabes? Rollo Lovecraft. Y es un amor de persona. Lo siento, Antonio, lo tengo que decir, es un amor de persona. Pero la verdad ¿No? que lo ha demostrado. Y en el Celsius hay que pedirle horas, eso sí, para poder estar con él, porque es muy famoso en el mundo de la literatura. Sí, sí, lo he visto varias veces en la librería. Estuve para la Feria del Libro San Jordi, estuve con él aquí en el canal y una persona por amor. Eso sí, cuando llegáis a Gigamesh lo veréis con esa cara, pero es que está trabajando. O sea, tiene que hacer su Sí. trabajo. No puede estar por todo el mundo. Y me hace mucha gracia, ¿no? El apoyo que te dio de, oye, pásate por Avilés. Muestra tu libro y me gustaría preguntarte, a raíz de esto, ¿cómo fue tu experiencia en Avilés? Tú estando allí, Eh, la gente que se pasó, ¿qué tal? no, súper bien, o sea, la feria es increíble. O sea, yo me encantaría que acá en Latinoamérica existiera algo así como el Celsius. En verdad que es una locura. Yo he estado en varias ferias de libros. Mira, la de Guadalajara, que es la más grande del planeta en español. Sí, Pero claro, es una feria más de negocio. El Celsius tiene un cariño que no tiene ninguna otra feria en la que he estado. Aparte que se dedican a lo que nos gusta a nosotros, que es el claro, terror, la fantasía y la ciencia ficción. total. Lo hacen tres personas y yo encuentro una locura que tres personas logren hacer todo eso. Es de locos. Son 1 millón de actividades diarias. De repente, no sé, te va a tocar el día sábado a las 3 de la tarde. Se topan tres actividades a las que quería ir, porque siempre está lleno de cosas interesantes, siempre está lleno de gente. Sí. La gente es súper respetuosa con los autores. Los autores lo damos todo por hablar con todos los que quieren saber de nuestros libros. La verdad que es una tremenda experiencia. A mí me da una envidia no poder ir este año porque va a estar Abercrombie. Para mí también es uno de mis escritores Ya, favoritos. yo estoy comenzando con él y me está maravillando a ver, Crombie. Sí, yo lo encuentro. De hecho, para mí es. Hoy en día, a mí Martin es el que más me gusta, pero así ¿Sí? como de los que la están llevando hoy en día, yo creo que Abercrombie es el mejor. O sea, A que ver, me Crombie perdone la gente que es fanática. por la primera ley y demás, o por lo nuevo que ha hecho por los Diablos. No, o sea, no por los diablos. En general, En lo que ha hecho general. Abercrombie, sí, encuentro que su trabajo, toda la ola grimdark que se viene en el fondo, yo creo que es gracias a su trabajo. Sí. Y a mí, Sanderson, me gusta, pero tampoco soy tan fanático. O sea, Vale. yo prefiero Abercrombie. Y aparte, también, yo esto lo voy a nombrar porque lo nombro en todos los podcasts que me invitan. Ustedes en España tienen a Ferran Varela, que es Vale. una locura. En verdad, Ferran Varela no tiene absolutamente nada que envidiarle a todos estos escritores de los que estamos hablando, Qué porque en guay. verdad es increíble como escritor. Ojalá se pase por aquí el despacho, ya me gustaría. Creo que no tienen. Yo la otra vez quería mandarle un mensaje, se lo mandé con Antonio, porque en el Celsius, Pac del Transbordador me regaló El Arcaro y el Jilguero y me voló la cabeza la manera en que escribe ese hombre. En verdad es una locura. Y no tiene redes sociales, así que no sé, ahí tenéis que ver cómo lo podéis contactar. Eh, pero Ya en haremos verdad, o sea, algo. Si no, ya nos ponemos en contacto con Antonio de Torrubia. repente Algo haremos. estamos súper influenciados por los autores anglosajones Sí. y
y en verdad hay muy buenos escritores. Bueno, y ahora estoy leyendo a Carlos con Carles Salitre y Ugarte Ceniza. es brutal. ¿Qué te está pareciendo? Bien, me gusta. O sea, lo partí recién hoy día en la mañana, porque estoy leyendo también de otra autora española, que es El Fénix que voló sobre la montaña rota. También estoy leyendo ese. Ah, vale, sí, Eh, es una máquina de Grimdark. sí, Hostia, así que está súper estoy. metido. Está súper, me encanta. Entonces, lo que pasa es que yo ahora tengo que escribir una novela para cerrar el ciclo de Spira, Vale. y ahora tengo otro hijo. Entonces, a mi otro hijo le estoy creando otro planeta y ese va a ser full Grimdark. Entonces, Eso sí que es estoy duro. estudiando a fondo. Sí, estoy estudiándolo a fondo. En el momento que tú te pusiste a escribir, o sea, vemos tus obras, vemos las bases de tus obras y con el cariño que quieres trabajar en cada una de ellas. Y tú de repente dices, me voy a poner a jugar a un Dark Souls. O me voy a poner a jugar una partida de Magic. Tú tienes que traer dinero a casa, estás trabajando plenamente en ello. Sí. Pero claro, imagino o imaginamos, ¿no? De que tú estás jugando para también agilizar la mente, coger ideas para transformarlas para tus obras, ¿no? ¿Qué opina la familia de ello? O sea, tú estás jugando, pero también estás jugando para agarrar energía, ¿no? ¿Qué opina la familia? Bueno, últimamente, porque mi hijo, tengo un hijo ahora de 10 meses, entonces desde que nació él no he podido jugar mucho. Me imagino. Como que tengo tiempo para escribir y leer. Vale. Entonces tengo mis momentos de lectura que mi esposa sabe que es trabajo. Pero ahora yo creo que vamos a partir a jugar. Ah, me jugué el que me tuve que jugar de todas maneras. Fue el Expedition 33 que me volvió loco. ¿Sí? ¿Te lo has En pasado? verdad, sí, es una carta de amor a todo lo que hemos hablado en este podcast. En Sí. verdad es una maravilla. Es una. O sea, yo siempre. O sea, yo trabajo en el tema de funeraria y demás. Y estudio mucho el tema del duelo. Siempre he compartido mucho, por ejemplo, el juego Gris. Un juego que se creó aquí en España, ¿no? Sí. Es un juego muy interesante donde vemos el tema del duelo, ¿no? En diferentes etapas. Creo que Expedition 33 es un juego más amplio, se puede ver de diferentes maneras, pero creo que es un gran juego con la explicación del duelo, que yo aparte he vivido un pequeño duelo, ¿no? El tema de mi mascota, que era un miembro más de la familia. Y viviendo eso, wow. O sea, es increíble. Expedition 33, no solamente la historia en sí, sino el duelo como lo explica, es la bomba. O sea, tú lo has jugado. O sea, si tú estás mamando todo esto, o sea, me da miedo tus obras. O sea, qué brutalidad. Sí, de hecho ahora el soundtrack del Expedition lo estoy jugando harto para escribir. Me Vale. gustó mucho. Hostia, qué bonito. No, pero a mí ese juego es como el último que he jugado, que yo creo que es lo único que he jugado este año. Y ahora, Has esta escogido semana, bien. yo creo, esta semana tenemos que partir el Death Stranding 2, Vale. que lo jugamos con mi esposa en la cuarentena y fue como una muy bonita experiencia juntos, haciendo todo Vale. este camino. Sí. Así que ahora estamos esperando el 2. Interesante. Vale, ya me contarás, ¿eh? Me interesa mucho, el tema de Death Stranding 2. He estado viendo bastantes opiniones. No me llega a pasar el primero, me da mucha rabia, pero es que no puedo con todo en mi vida. O sea, en mi trabajo, la familia, además, no me da tiempo a nada. Pero he estado mirando los análisis del 2 y me llama mucho la atención y sobre todo viniendo de ti. O sea, una persona que... Porque no... O sea, no solamente tú lees, no solamente tú juegas, sino es que lo transformas en el tema profesional para tus obras. Que eso es algo muy diferente que todos tenemos que comprender. A la que un escritor lee un libro, no solamente está leyendo el libro, sino también está transformándolo. Hey, ¿cómo el escritor llegó a este punto? ¿Cómo lo ha transformado de esta manera? O sea, tú en el momento que te pones a leer un libro, ¿qué lo haces? ¿Lo disfrutas de esta manera o también lo analizas? No, o sea, me encantaría disfrutarlos como los disfrutaba antes, que era como más Ahí, pasarlo bien, ahí lo has dado. pero, pero sí, no sé, voy a volver a Ferran para tomarlo como ejemplo porque, Sí. en verdad, lean a Ferran Varela. No sé, él tiene una tiene una manera de contar las cosas que es muy visual, pero poética al mismo tiempo. Entonces, de repente uno lee un párrafo que te llega, ¿no es cierto? A ver, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo podría hacer yo? ¿Cómo lo haría yo? Entonces, Claro. igual como que vais estudiando y vais tomando cosas. Hay cosas de autores que me encantan y las vais tomando. Y cosas que no sé,
Hay autores famosos que de repente le pude encontrar párrafos que yo lo hubiera hecho de esta manera y a Vale, mí me hubiera gustado más de esta otra manera. Insisto, voy a repetir el mismo comentario de antes. No hay novelas perfectas. O sea, el día que se escriba la novela perfecta se va a dejar de escribir. claro, Creo que en esas pequeñas imperfecciones lógicamente. están las cosas que nos diferencian. O sea, Sí, yo tengo amigos que son, o sea, tienen a Brandon Sanderson tatuado en todo el cuerpo y lo aman y todo. Y hay muchas cosas de Sanderson que realmente no me gustan. Y es un genio igual, o sea, sí, no sí, digo sí, que es un mal autor, no, por supuesto que no. Pero prefiero a Abercrombie, por ejemplo, por otras claro. cosas. A mí me pasa mucho con el estilo que tienen en España para escribir, que ocupan mucho la metáfora, son súper como floreados para endulzar la prosa y todo, y lo encuentro maravilloso. A veces de repente como que me saca un poco o sea, me Ahí sobrecarga mucho está, el párrafo, ahí está. pero, pero es el estilo del autor, y yo creo que hay que entender que un libro no es un subway. O sea, el libro no es, acá no vienen las cosas que yo quiero, acá vienen las cosas que el autor me quiere contar. Y creo que es importante tomarse los libros de esa manera. Porque hay mucha gente que, no sé, de repente pesca el libro de alguien y dice, a mí me encantó el libro, pero esta parte yo no me gustó porque me hubiera gustado que hubiera sido al revés. Está perfecto, es tu opinión, pero en el Claro. fondo eh, hay que entender de que los libros son las historias que nos quieren contar los autores. Entonces yo con Sanderson puedo chocar en muchas cosas, pero tengo que reconocer que es un gran autor y sus historias son maravillosas y es un fenómeno a nivel mundial por algo. O sea, no, aquí nadie puede decir que Brandon Sanderson es un mal autor, ¿ah? Pero sí me gusta mucho más esa prosa directa, incisiva, sucia de Abercrombie. La encuentro mucho más rock and rollera, Claro, más me total. gusta, ese Es mucho estilo más me... directa también, claro. Claro. Se enfoca mucho Yo, más del personaje en sí que no en el mundo. Te muestro los claro. personajes, vamos con su habladuría, hablo de esto, pasa esto. Es muy directo. Sanderson le da muchas vueltas, que tampoco no es malo, a mí me gusta mucho, pero son dos vertientes totalmente diferentes. Y es bueno como para la gente que quiere escribir, ir viendo ese tipo de cosas Sí, y ir armando la caja de herramientas de uno. O sea, me gusta esto de Abercrombie, me encanta esto de Rothfuss, por ejemplo. Yo Rothfuss encuentro que tiene un carisma para contar la historia que no lo tiene nadie. claro. Me Sí, lo gusta único, esto, lo único malo que tiene Rufus es que no acaba sus obras. claro. Eh, el Martin, por ejemplo, ya la prosa de Martin no la tiene ningún otro autor Eso nunca. en este minuto. Entonces es bueno ir tomando esas cosas y uno va creando su estilo propio. Sí, Entonces yo, por ejemplo, voy a ser un poco autorreferente, perdón. sí. No sé, pues El Último Dragón yo quería que fuera una historia más, más global. Entonces es Sí. una historia de hechos, es de dioses enfrentándose en el cielo, ejércitos que se están destruyendo, un planeta que está a punto de morir. Eh, el Caballero sin Reino cambia completamente el paradigma y es una historia de personajes, es una historia de traumas, es una historia de miedos, es una historia de Sí. victorias sucias. Entonces, vais jugando con las cosas que vas aprendiendo de los demás autores, po, y las vais viendo cómo las podéis equilibrar. Sí, en el proceso de tu escritura vemos que cada obra son muy diferentes. O sea, desde que llegas a una fantasía muy épica, desde que te metemos en un mundo de western a apocalíptico, es una locura lo que estás haciendo y es muy interesante, ¿no? Porque te vas atreviendo a todo y es algo que también creo que es muy disfrutable. Pero en la forma de crear estos mundos, ¿cómo te lo estudias? O sea, ¿trabajas desde tus vivencias? O dices, oye, me tengo que estudiar esta temática, voy a investigar un poco. ¿Cómo te lo haces? Lo que pasa es que uno tiene, o sea, soy de la idea que todos tenemos como referencias de gustos, digamos, que es Sí, como todo lo que hemos hablado, y las referencias históricas, que también son vale. importantes. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, el mundo de Spira es un planeta completo. Entonces, hay países que están basados en la Europa medieval, hay países que están basados en la cultura vikinga, hay países que están basados en la mitología mapuche, que es la cultura de mi país, Vale. hay países que están basados en el Japón feudal de Nobunaga. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, eso es interesante. Entonces, ¿cómo era la casta samurái? Ellos también, a pesar de ser un mundo medieval, ellos conocen la pólvora.
¿ya? Porque ellos Vale. no tienen soldados que nacen con la bendición del dios de la guerra. Entonces ellos han tenido que adaptar al planeta de otra manera. Y es a través de la tecnología. Entonces ellos tienen cañones, tienen morteros. Entonces, ¿cómo? Igual hay que estudiar arte e historia, cómo funciona un ejército de caballería que se está enfrentando a un ejército con cañones. Sí. Cómo eran los barcos de la época. Y de repente, a mí me pasó, por ejemplo, que yo en un capítulo del Caballero Sin Reino quería hacer un tributo a Martin y Vale. hice un torneo de justa, ¿ya? Entonces Vale. me contacté con unos chicos de Inglaterra que se dedican a hacer recreación de justa y me explicaron las reglas de la justa y todo el tema, cómo funcionaba, el tema de los trofeos. Y fue una entrevista de 2 días para escribir medio párrafo, y que era Me eso. encanta. Pero creo que es importante, Sí. sobre todo si lo tienes tan lejano como nosotros, que estamos al otro lado del... No tenemos época medieval. Claro. Creo que es Sí. importante la investigación. Ahora, el problema cae en cómo la plasmamos, porque realmente uno investiga mucho y dice, es que yo quiero poner toda esta información. Entonces, Sí. ahí es complejo. Creo que ahí es donde hay que ir viendo cómo se hace. Es muy interesante. Viendo ya todo esto, queda una cosa clara, que es tu forma de trabajo. O sea, vale, dejo de vender autos, ahora me pongo yo a trabajar en esto. Vale. ¿Cómo funciona ese cambio tan brusco, ¿no? En tu día a día. ¿Te lo tomas, tienes un horario laboral fijo en el cual tú tienes que leer, que es tu forma de estudiar, y después le dedicas un tiempo a la escritura? ¿Cómo funcionas tú? Porque puede Mira, ser que esté leyendo, o sea, esté escuchando este podcast una persona que se esté iniciando en esto y le haga falta ese momento de decir, oye, necesito un horario, una gestión de tiempo. A lo mejor tú ahora mismo das ese pequeño brillo a esa persona para que, ¡pum!, pete. Deslúmbranos. Mira, voy a hacer un consejo en el fondo que lo dicen muchos escritores, pero creo que es fundamental porque a mí me ayudó mucho. Escribir es un oficio, ¿ya? Y es un oficio que se aprende. Y Vale. escribir es como un músculo. Es lo mismo que ir al gimnasio. Porque a mí hay gente que me dice, oye, es que tengo una idea increíble, pero no he podido escribirle todo. Es que no partáis por una fantasía épica de 270.000 palabras. Parte escribiendo 500 palabras diarias. Pero Vale. todos los días, 500 palabras diarias. Después se te va a hacer súper fácil escribir 500, entonces vas a escribir 1000. Es lo mismo que en el gimnasio. Al principio uno hace 100 abdominales, después Sí. se te hace súper fácil, entonces haces 200. El tema es que cuando tú dejas de escribir mucho tiempo y después tratas de retomar, también, pues Es tú dejas de ir al odioso. gimnasio 6 meses y después vuelves y estás como atrofiado. Sí. Entonces Y cuesta duele. retomar. Creo que es importante escribir. ¿Cómo lo hago yo? Que yo me dedico 100% a esto. Yo me levanto a las 5 de la mañana y Vale. escribo desde las 5 hasta como las 1, 2 de la tarde. Y después, Uh, después almuerzo con mi esposa, estoy con mis niños. Y después en la noche trato de leer un poco y sí. yo me acuesto temprano. Hay autores que prefieren escribir de noche, y está Sí. bien. A mí me funciona mejor la mañana, sobre todo con Vale. un niño de 10 meses. Eh, entonces, y yo creo que el hábito es importante. El hábito es importante. Hay que leer mucho. Leer es fundamental. O sea, creo que Leer, una pero de las... disfrutar de la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pásalo bien. Si Claro, no no hay problema. obligarse, sino vamos a No. disfrutar y aprender y mientras disfrutamos. La investigación es importante y lo otro que también es bueno es escriban las ideas, sáquenselas de la cabeza y pónganlas en el texto. Después Vale. hay tiempo para corregir y va a haber tiempo para corregir y hay tiempo, la historia hay que dejarlas madurar, después retomarlas, pero sáquense las ideas de la cabeza, vomiten las ideas en el texto y después van Me arreglando. gusta. Me gusta lo que has comentado porque yo estuve una temporada en una coach que me fue súper bien y me decía, escribe, porque si ¿Mm? no lo escribes, si no lo pones fuera, eso al final te acaba quemando dentro. Sí. Y tienes que exponer, tienes que soltar. Y yo he hecho grandes, o sea, a mí me ha ido muy bien, ¿no? Por ejemplo, el tema del canal, yo he tenido muchos proyectos, muchas historias, muchos tipos de vídeo y esto. Y tenía tanto la cabeza que me dolía la cabeza. Y al final cuando lo escribes, sobre todo escribirlo, no en tema de teclado, porque no sé si tú tus novelas cómo las escribes, en teclado o en lápiz, primero. Lápiz o boli. No un teclado, o En sea, en teclado. computador todo. Sí. Vale, a mí al principio me aconsejaron de hacerlo primero con el tema de escritura, que funciona muy bien, ¿no? La mano, con el cerebro y demás. Después, más adelante, ya he escrito alguna
pequeño relato, no he llegado a novela como tal, aunque en un futuro me encantaría, y ya con el teclado, ¿no? Pero al principio lo hacía mucho y la verdad que es que te desahoga lo que dices, ¿no? Es soltar todo, va muy bien, y sobre todo para jóvenes escritores que tenéis un fuego interior que queréis exponer, comenzar a escribir, soltar todo eso. Yo, por ejemplo, no sé cómo lo haces tú, pero yo comenzaba con resúmenes. Yo cada capítulo era un resumen de lo que quería escribir. Y después poco a poco iba trabajando. ¿Cómo lo haces tú? No, yo hago escaleta. Vale. Primero establezco en el fondo todo lo que va a pasar en el libro a grandes rasgos. O sea, generalmente es importante tener el final de tu novela como yo lo veo. Hay Sí. autores que encuentran el final en el camino y está bien. Sí, Si es aquí... interesante. Entonces hago la escaleta en el fondo. Este capítulo quiero que pase esto, este capítulo va a pasar esto, este Vale. capítulo... Así como a grandes rasgos. Y después, cuando ya tengo la novela completa, digamos, escaleta, me tiro a escribir. Vale. Sí, más o menos, es lo que hacía yo con los relatos, ¿no? Comenzamos de X manera, quiero que esto funcione de esta manera, a la mitad también tiene que haber algo que llame, ¿no? Porque a veces hay libros que decaen mucho en el medio, ¿no? Entonces tiene que haber, pues, la misión que se cambie, de que pase algo, pum, y después el final, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo tener el cuadrante, ¿no? De lo que quieres hacer. Aunque hay Sí. otros que lo que dices, ¿no? Que, vale, tengo esta idea, voy a ir escribiendo y a ver lo que va surgiendo también, ¿no? Sí. Sí, bueno, que es como la típica teoría del escritor de mapa o de brújula. Sí, correcto. ¿Ah? El escritor de brújula le gusta, digamos, meterse al bosque y encontrar el camino. Sí. Pero es súper fácil perderse en el bosque. Yo creo que a mí de repente me llegan muchos textos para que revise de otros autores que quieren publicar. Y claro, pasa, no, es que yo soy escritor brújula y está bien, yo no estoy diciendo que lo que yo haga sea lo correcto. Estoy simplemente planteando el por qué no Claro. hago lo otro. Y es como, claro, y me dicen, es que este es el primero de 7 novelas. Ya, ok, pero estructúrame tu saga, en el fondo. Que otro consejo, no partan escribiendo sagas gigantes porque no se las va a publicar nadie. A no Vale. ser que sean Brandon Sanderson. Pero, Total. entonces, te cuentan la historia y uno dice, mira, el libro 2 y el 3 los podéis cortar porque te estás dando vueltas lo mismo, no sabes para dónde vas. Entonces, por eso yo creo que es importante al principio, cuando uno está en sus primeros trabajos, trabajar de una manera más estructurada. Después Vale. ya, cuando uno tenga las herramientas y el conocimiento, me imagino que te podéis tirar a la piscina y Total. saldrá algo. Yo no trabajo así y hay escritores que lo hacen y son súper exitosos. No estoy diciendo que insisto, lo que yo digo no está en piedra, es cómo yo trabajo y cómo yo Sí. veo nomás el tema. O sea, a mí me ponen a tirarme a escribir una novela sin saber lo que va a pasar y yo creo que puedo estar 3 años dándome vueltas y me costaría. Yo creo que me costaría mucho más. Es interesante, cada persona trabaja de una forma distinta y al final es conocerse a uno mismo, ¿no? La forma es prueba y error, hasta que al final encuentras tu propio Sí. camino y es así de simple, ¿no? Yo lo he probado de mil maneras y al final pues encuentro mi camino, la forma que yo estoy más cómodo, o más que cómodo, porque a veces estoy incómodo, pero al final estoy más feliz, que eso es importante, ¿no? A veces la comodidad no es lo adecuado, depende para quién. También quería comentar de que ya los que estáis aquí continuando el vídeo de hoy, la forma de ayudar a estas personas, por ejemplo José de Real, que se lo ha trabajado mucho, ha dejado todo para poder llegar a sus obras, ¿no? Y llegar más allá. Creo que es importante brindar esta oportunidad, abajo están los enlaces, y sobre todo comentar. Creo que a ti te gustaría ver los comentarios, ¿no? De las personas de, oye, pues me he leído pues El último dragón, ¿no? El caballero sin reino, ¿no? Me ha parecido esto, lo otro. ¿Qué tal cuando te ha llegado algún comentario? ¿Cómo te siente como escritor, como persona? Mira, qué bueno que tocaste ese punto porque siempre se me olvida en la entrevista. Después digo, no dije esto. Pero creo que es lo mejor que te pasa, sobre todo para mí que mi enfoque principal, digamos, cuando construí El último dragón es la construcción de mundo. O sea, a Vale. mí me fascina la construcción de mundo, es algo que me encanta. Entonces siempre tuve miedo de que hubiera quedado desequilibrado. Entonces una Vale. manera de ver eso es como, si todos son fanáticos del mismo personaje y de la misma raza, está mal. Vale. No hiciste un buen trabajo. Ok, te Entonces, entiendo. porque cuando planteáis un mundo, la idea es que todos se logren identificar con alguien. Entonces, de repente estoy en una feria firmando y llega alguien y me dice, José, me encanta Freya de Alexandria, la encuentro increíble, es lo mejor que hay y todo. Pero Demeter lo odio.
no, Vale. que se muere la cuestión. Y después llega otra persona y te dice, oye, aguante Demitel, esa Bien, Freya la bien. odio, ¿cachai? Entonces, Me y encanta. después llega otro personaje y que le gusta otra raza, ¿no? Que hay personajes que son súper secundarios y hay gente que ha llegado y me ha dicho, oye, es que yo me veo reflejado en ese personaje, en verdad me gustó mucho, Bien. ojalá lo sigamos explorando y todo. Entonces, eso te dice, ok, ya, esa parte de mi trabajo está bien, que, logré lo que quería en el fondo, que es que Sí. todos encuentren su espacio en Spira. Que yo creo que es una... Que eso yo lo vi en Warhammer. Por ejemplo, el éxito de Warhammer Vale. se debe a eso. Se debe a que cualquier persona que diga, a ver, quiero jugar Warhammer y te encontráis con estos 18 ejércitos, vas a encontrar algo que te guste. Sí. Todas las, y las personas, oye, es que a mí me encantan los Necrones, pero odio los Space Marine. Vale. Y después viene un jugador de Space Marine y como aguante el emperador, mueran los del caos. Todos van a encontrar algo que les va a gustar. Y creo que eso es importante en una construcción de mundo tan grande. Vale. Sí, sí, total, ¿eh? Muy, muy, muy de acuerdo, me ha encantado. Para ponernos en contacto contigo, ¿no? Por ejemplo, estoy comenzando a leer tu obra. Llevo pues 100 páginas y, oye, te quiero comentar algo. ¿Por dónde te los podemos poner en contacto? ¿Dónde te va mejor para que tú leas los comentarios? Mira, yo la única red social que ocupo es Instagram. Bien. Porque Twitter, de hecho, me obligaron en la editorial a abrir uno y no lo ocupo nunca. Te entiendo. Es que acá, la verdad que Twitter lo encuentro demasiado tóxico y es como, hay tanto odio en esa red social que me hace un poco mal. Instagram lo ocupo harto. La gente me Vale. escribe mucho por Instagram. Siempre me doy el tiempo a responderle a todo el mundo. Es Responde bonito hablar con rápido, ¿eh? gente. Os lo digo, Sí. responde muy rápido. Es bonito ver gente que se interesa en tu trabajo, o sea, todo el esfuerzo y el cariño que hay detrás de los libros que hacemos todos los autores, no solamente yo. Eh, es mucho y ver, digamos, ese interés, digamos, por escucharnos, tú mismo, muchas gracias por darme el espacio, se agradece y creo que es lo que nos ayuda a salir adelante. Sí. Siempre, bueno, primero, gracias a ti por confiar en mí, ¿sabes? Por pasarte por aquí al despacho, porque me comentaste y creo que por lo poco que investigué, no sé, investigué un poco, ¿no? Y ahora, antes de quedar, pues investigué un poco más y os comento, el mail que estaba buscando no lo encontraba, me pasó toda la información y momentos, o sea, llevo desde la tarde buscando ese mail y se me coló por un sitio que no se tenía que colar. Y digo, no lo encuentro, y dice, búscalo por aquí y al final lo he encontrado que algún que otro compañero también la ha pasado, pero bueno, son cosas secretas. Pero la verdad que me ha hecho mucha ilusión y me da vida el fuego que tienes interior a la hora de crear. Espero que te vaya muy bien. Y, o sea, os pido a todos los que habéis llegado hasta aquí que compartáis vuestras opiniones con él. Que comentáis todo, ¿vale? Porque eso da vida. David, igual que a mí me comentáis algo en cualquier vídeo y a mí me da esa vida, ese momento de escribir una respuesta, pues a él igual, ¿vale? O sea, dediquémosle este tiempo. Hemos hablado un pelín de sus obras, queda mucho más por hablar, ¿vale? Podemos hablar algún tema más. Porque hay un tema que quiero comentarte antes de acabar, ¿vale? Pero dediquémosle este tiempo porque se lo merecen. Las personas, o sea, veis un libro, ¿vale? Un libro así o un libro así, pero el tiempo que hay dentro de ese libro es enorme. Sobre todo cuando la persona ha dejado todo para ponerse a ello, pues se lo merece, ¿vale? Porque está cuidando una familia, además que de chiquillos pequeños, o sea, démosle toda la fuerza. Me queda de entrar ahora en el tema de los zombies, ¿vale? Ya. O sea, te metes en el tema de los zombies. ¿Cómo te metes? O sea, ¿has estudiado algo? ¿Has investigado algo? ¿O es de lo que tú has leído? O sea, bueno, el zombie siempre, porque también ocupa un poco una especie de no muerto en el último dragón, así que los había estudiado de ahí, de toda Vale. esta cultura que vienen del vudú africano, que después se pasan a Centroamérica, de la palabra zumbu, de cómo Hollywood los convirtió, así como pasó con Drácula, por ejemplo, Sí. que es como un héroe nacional convertido en este monstruo. Eh, entonces, bueno, como te decía al principio, como que nunca tuve mucha afinidad con el zombie, pero sí con, con lo que se genera alrededor del zombie. Vale. Y a pesar de que pensé que iba a escribir libros de zombies, es lo que más me ha ayudado. De hecho, el libro de zombies del Rey de Amarillo fue el que me llevó
al Celsius y a publicar con Dolmen. O sea, mi primera novela en España es gracias Sí. a los zombies. ¿Te lo pasaste bien escribiéndolo? Sí, es que lo que pasa es que, insisto, las dos editoriales me dejaron hacer lo que yo quería. Me Wow, pusieron la eso es regla de usar mágico. zombies, Muy bien. perfecto. Pero me dejaron hacer lo que quería. De hecho, el Rey de Amarillo, o sea, el libro del Rey de Amarillo, en el fondo, yo no quería ser el zombie Resident Evil, ese que va mordiendo y infectando. Mis zombies no son así. Vale, El- una, coméntanos. de las habili- una de las habilidades del Rey de Amarillo, en el fondo, para manifestarse, porque el Rey de Amarillo está encerrado en este planeta que es Carcosa. Los dioses arquetípicos lo encerraron ahí por haberle robado su secreto. Hastur, en el fondo, lo que puede hacer es meterse en el en cadáveres y manifestarse de esa manera. Vale. Entonces, los zombies de Rancagua Zombie, o el cadáver de Dios, son títeres de este Dios. Y todo, en el minuto que Hastur viene llegando a la Tierra, todo lo muerto se alza. O sea, aquí no es, si tú le disparas en la cabeza a un zombie deja de funcionar, no. Sigue funcionando, son títeres, es como, imagínate un necromante pero a nivel planetario. O sea, Claro, o todo lo sea, muerto se es, alza. es perder el tiempo, ¿no? O sea, batallar contra ese Claro. zombie es perder el tiempo totalmente. Tienes que ir directamente al objetivo. O sea, es que no tienes cómo acabar con él. O sea, si le cortas un brazo, el brazo va a seguir moviéndose. Eh, todo, o sea, todo lo que está muerto en la realidad empieza a, a cobrar, o sea, a caer bajo la influencia de Hastur. Entonces Sí. es un apocalipsis en el fondo, que no tienes cómo sacártelo en el fondo. Claro, es un Y, maestro de y- marionetas. O sea, hay alguien detrás moviendo todas esas marionetas. Claro, yo ocupo dos tipos de zombies en la misma novela. Tení por ejemplo, el necromántico, digamos, que son los cadáveres reanimados, y ¿Vale? están los que pierden la cordura. Están los que se entregan voluntariamente a Hastur antes de morir. Entonces, Hostia, esos interesante, claro. que son, porque a medida que este dios se va acercando, la gente, hay algunos que tienen, que es una crítica que yo le hago mucho, como, porque acá en Latinoamérica la gente es muy religiosa, así, pero muy, muy religiosa, pero Sí. mucho. Entonces, eh, yo siempre he sido súper crítico con esa gente que le pasa una calamidad y es como, "Ah, es que Dios lo quiso así". No, es que yo, o sea, yo no lo veo de esa manera. Es como aquí entramos como en el mismo juego del destino y todo ese Vale, tema. correcto. Entonces, Opinamos igual en eh, eso. entonces toda la gente, al ver esta calamidad, la gente que es muy religiosa empieza a rezar para salvarse. Y yo establezco que, digamos, Dios es el cadáver, es Hastur, pues, es el cadáver de Dios. Entonces le están rezando a la misma amenaza que viene contra ellos. Entonces se Vale. empiezan a entregar de manera voluntaria. Entonces esos son los seres más peligrosos porque no son tan lentos como un cadáver, sino que están liberados de todas nuestras limitaciones físicas. No sienten dolor. Entonces corren a velocidades, a pesar de que los músculos se les desgarren y que las uñas se les rompan y todo, ellos siguen avanzando, siguen Correcto. Lo avanzando. que nos frena es el Eh, dolor o el pensamiento. Si claro, no tienen no, eso, no los frena berserkers. nada, están completamente entregados a la locura del Rey de Amarillo. Entonces, también juego como con ese tipo de zombie. Entonces, los personajes que están intentando de sobrevivir, porque el libro ocurre en una noche. O sea, todo lo que ocurre en el libro es Hostia, en la noche de la caída, digamos. qué Eh, bueno. Qué entonces bueno. tení a estas personas que están escapando por las calles de la ciudad y por los techos van saltando estos seres que ya están entregados a la locura y que en el fondo son como de vida útil rápida, porque como llevan el cuerpo al límite, en el fondo van, consumen, matan todo lo que pueden y caen, po. Y ahí se alzan nuevamente como no muertos. Entonces también Hostia. aquí, a medida que Hastur ya viene llegando a la Tierra, no solamente responden los cadáveres, sino que la realidad misma se empieza a torcer. Entonces, las leyes físicas empiezan a cambiar, los cadáveres de los animales, los cadáveres de los árboles, todo empieza a responder al llamado de Hastur. Hostia, es interesante, ¿no? Porque una novela, pues, lo que hacemos, lo ponemos en días, en meses, en tiempo, en X tiempo, ¿no? Entonces nosotros vamos leyendo un día sí, un día también, tal vez. Pero si lo pones todo en una noche, a mí directamente se me crea un frenesí, una ansiedad dentro. ¿Qué es lo que estás Es que, buscando? Me parece es que eso es genial, lo es que una quiero. gran idea. Eso es lo que quiero. Porque en el Oh. fondo, también cuando uno ocupa, que esta es como la parte, no sé si entretenida, pero Sí, como la parte más rara del libro. juguetona, ¿no? Podemos Cuando, decir, porque es cu- juguetón esto. cuando uno ocupa estos dioses
tan poderosos, que es como la mitología de Lovecraft, es bueno ponerles reglas. Entonces, para que sea interesante la historia, porque si no, o sea, si tengo este dios que es capaz de deformar la realidad, eh, si no tiene ninguna regla, obviamente va a ganar. O sea, Claro, ya está claro. claro. Entonces, el libro estalla porque se supone que Hastur siempre anda buscando una piedra que se llama el sello amarillo, ¿ya? Vale, Que esto es de la mitología de Lovecraft, o sea, de Chambers, no lo inventé yo. Yo establezco que esa piedra cayó en la Tierra cuando la Tierra se estaba formando, hace eones, vale. y quedó eh, adentro de la cordillera de los Andes. Sí. Entonces yo vivo en una ciudad minera y están haciendo un nuevo túnel en la cordillera de los Andes. Entonces, ahí un minero en el fondo va a hacer contacto con esta piedra. Entonces, la regla que tiene Hastur es que él no te puede quitar la piedra de manera violenta. Él tiene que convencerte de que tú se la entregues de manera voluntaria. Vale. Uy, aquí ya tocamos un poco Entonces, psicología. sí, pues, entonces la idea es, este minero, acá nosotros tenemos un casino de juegos cerca de la ciudad donde vivo. Sí. Y los mineros siempre se van a jugar el sueldo para allá. Entonces, este minero va a ir a jugar al casino. Entonces, y se le va a sentar al lado un director de orquesta, o sea, un director de teatro. Porque una de las Vale. invocaciones una de las maneras para invocar a Hastur es a través de una obra de teatro. Entonces él está presentando su obra y todo, y se sienta al lado y le empieza a conversar. Entonces, Sí. este personaje está todo en la novela, alejado de todo el caos que está ocurriendo alrededor, y está jugando una partida de póker contra el Rey de Amarillo. Entonces, cómo el Rey de Amarillo va guiando la conversación y va guiando los hechos hasta eh, obligarlo a apostar la piedra. Entonces, ¿cómo llegamos a todo eso mientras el mundo se está cayendo a pedazos? Y mientras este personaje está jugando la partida de póker contra un ser Lovecraftiano. Es maravilloso, o sea, me estás poniendo, pero a un nivel, o sea, soy muy fan del póker, soy muy fan de la psicología, me lo vendes todo rápidamente de una noche, Dios, o sea, gente, o sea, no sé lo que estás tardando, a mí me estás dando rabia porque tengo un rincón de lectura, tengo muchos libros por leer y los tuyos ya están escalando diciendo, léeme ya, o sea, me gusta, aparte se devoran muy bien y muy rápidamente, me parece genial. Yo no sé vosotros. A mí ya nos ha comentado un poco cada libro que ha hecho. Yo me quedo con El último dragón, de momento. Me gusta mucho la fantasía épica, sé que le tiene mucho cariño. Y creo que voy a seguir el ritmo de que él está, o sea, de su cronología, ¿no? De los libros que he ido él haciendo, ¿no? Creo que es la mejor manera. A mí me encanta hacerlo de esta manera, ¿no? Con los autores. Yo lo tengo claro. Espero que vosotros también, y que lo comentéis de esta manera, ¿no? El camino, comentárselo a él. Recalco abajo sus enlaces. O sea, me está encantando. ¿Vale? José, o sea, es que me está dando rabia porque necesito más tiempo para leer. Quiero llegar ya a tus libros. Y llegaré. Y más el tema de esto de los zombies, que es que. O sea, es una obra de teatro. Con el póker. Es un juego que estás viendo. Que es contra una deidad, una persona psicológica. Wow. O sea. Le has metido horas a estos libros, muchas horas, ¿no? Sí, es que. O sea, tiene que. La novela El Rey de Amarillo es. Como te digo, todas mis novelas en el fondo tienen como un miedo mío detrás. Y creo que tiene que ver con un fenómeno que está pasando hoy en día en la humanidad misma. Vale. Que es como que te digo, suponte que Twitter, yo no me meto a Twitter porque es demasiada violencia. Vale. Tiene que ver un poco con eso. Acá, bueno, pasa en Chile, pasa en todas partes. Que no sé, po, hay gente que mata a otra persona porque tiene una camiseta de otro equipo de fútbol, ¿ya? Vale. Porque ya lo dejas de ver como una persona, sino que lo ves del otro lado. Sí. Pasa en política hoy en día, que estamos súper polarizados, que hoy en día Extremos. o eres un comunista o eres un fascista, no hay grises entre medio. Aquí todo Correcto. está súper totalitario. Entonces siento que estamos dejando de pensar como nosotros mismos y pasamos a ser parte de este enjambre. Y creo que esta mente enjambre es Hastur en la novela. Y como cuando perdemos nuestra individualidad solamente queda la violencia. Y creo que de eso es lo que trata el libro de El cadáver de Dios.
Y que es aterrador en el fondo. No digo que sea Totalmente, buena o la sea, violencia. es una realidad, dentro de una fantasía es una realidad que es lo que nos gusta ver. En el mundo de... Nosotros cuando nos adentramos en los mundos de fantasía estamos buscando esto, ¿no? De encontrar realidades, pero diferentes personajes que la afrontan de una manera o de otra. Y nosotros empatizamos más con, depende de un personaje u otro personaje. Lo está haciendo genial, estoy con hype. Me gustaría, todas las personas que se animen a leerlo, que lo comenten, comentar por qué libro habéis comenzado. Yo también me animaré. Hablamos con José, le decimos, oye, pásate por el canal y hablamos específicamente de ese libro, porque a mí me han entrado unas ganas tremendas. O sea, muy guay, o sea, me lo estoy pasando muy bien en este podcast. Lo que pasa es que creo que podremos estar aquí hablando, madre de Dios, no solamente de sus obras, sino de muchas más cosas. O sea, José, vemos que es uno más. Es uno más de los videojuegos, de la fantasía y que tiene amor por ello y lo está plasmando. El año que viene te quiero ver en el Celsius. O sea, me intentaré escapar sí o sí. Te quiero ver allí, que me firmes el libro. Porque me hace mucha ilusión. Imagino que el año. Vamos a intentar. Y tanto que sí. Si no, ya apretaremos todos por una manera u otra. Ya apretaremos. Y la verdad que estoy muy feliz de haberte tenido por aquí al despacho. Han quedado muchos temas por hablar. Pero es que Sí. quiero dejarlos para una segunda. Porque es que veo que aquí podemos estar dando charla para rato. Antes de acabar, me gustaría. Si tú quieres comentar algo, antes de acabar, oye, pues se ha quedado esto, quiero comentarlo. Pues si lo quieres comentar ahora, aprovechamos. No, de hecho estaba revisando mi pauta que tenía, porque ahora me hago una pauta, porque siempre se me quedan temas fuera. Eh, no, y creo que se comentó todo. O sea, nada más que agradecerte el espacio. Siempre es bueno poder hablar de lo que me Claro. apasiona, que es mi trabajo, mis mundos, mis novelas, lo que me motiva a escribir. Eh, Compartir con gente que tenga los mismos gustos que yo. Y los que no tienen los mismos gustos que yo, que escuchen de por qué me Sí. gustan mis cosas y de repente se animan a encontrar grandes historias. Insisto, lean a Ferran Varela del Transbordador, por favor, en verdad. Vale. Sí, sí. Lo tengo anotado. Tengo que hablar con Toriol, a ver si lo podemos traer de una manera u otra. Y yo quiero insistir en otra cosa, y es que todos dentro de nosotros tenemos a alguien dentro, ¿no? En el cual le está llamando a la puerta diciendo lucha por esto, por este objetivo, queremos llegar a esto. Y José Real lo ha hecho con una familia. Está luchando cada día por sus objetivos, se levanta a las 5 de la mañana, batalla por ello y no para. O sea que lo mínimo que podemos hacer nosotros es decir, hey, vamos a probar. Tenemos miles de formas de probar sus libros y por lo menos darle una pequeña opinión. Es decir, oye, pues esto me ha encantado. Este personaje es el que más me gusta. Este personaje lo quiero ver enterrado. ¿Vale? Pero démosle ese cariño porque a mí me da la vida ver personas que tienen ese fuego en el interior y que batalle por sus objetivos. José, es un honor haberte tenido por aquí en el despacho. Me ha encantado tu perseverancia, tus objetivos y agarro mucha de esa información que nos has dado y lo voy a implementar en mi día a día también. Muy bien, un bendito por ritmo. Pues José, un saludo y nada, lean a José de Real. Disfruten. Nos vemos pronto, José. Chao, chao.